Muy buenas noches, amigas y amigos de su programa En Tres Puntos. Hoy llevándole a ustedes nuestras informaciones, pero también tenemos a un invitado especial. Hoy tenemos al profesor Luis de León, que trae muchas informaciones, noticias nuevas, y también aquí se va a decir muchas cosas, sobre todo a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana y otros temas más que vamos a tratar con todos ustedes. Para eso nos acompaña el doctor Nelson Balcácer, que va a estar con la noche con nosotros. Gracias, Flavio Gutiérrez. Buenas noches al país, que noche tras noche y a esta hora tan especial de la noche, pues nos permite entrar a sus hogares llevándole informaciones importantes y fidedignas. Hoy, más que importante y más que fidedigna, tenemos informaciones primicias de parte de nuestro gran amigo, el señor Luis de León. Pero para eso tiene usted la oportunidad de lanzar la primera pregunta. Así es, profesor. Buenas noches. Hacía días que no lo veía. Ay, gracias. Buenas noches, don Flavio Gutiérrez, don Nelson Balcácer, y un saludo efusivo a su público de Tres Puntos. Siempre nos honra y nos complace estar acá. Excelente, excelente. Bueno, profesor, usted siempre ha sido uno de los visionarios del Partido de la Liberación Dominicana. A veces no le quieren escuchar, pero nosotros siempre entendemos que usted tiene buenas ideas, tiene buenos conocimientos en las políticas por el tiempo que usted tiene navegando en ella, ¿no? Entonces me gustaría ver y saber y escuchar el proceso electoral que recién termina y que realmente su partido quedó un lejano tercer lugar. Me gustaría empezar por ese primer orden de cómo usted ve y por qué ese partido, después es un partido de masa, quedó en las condiciones que quedó. Bueno, en primer lugar, ustedes saben que nosotros como Fuerza Bochista del PLD habíamos planteado la necesidad imperiosa de la unidad frente a un gobierno que en todo momento se presentó, ¿verdad?, como un gobierno que estaba dispuesto a arrebatar, ¿verdad?, a como dé lugar. Nosotros en una primera parte, como Fuerza Bochista, planteamos, antes de que el partido se dividiera, la necesidad de que se reencontraran los dos liderazgos principales, el presidente Danilo Medina, que era presidente de la República en ese entonces, y el presidente del partido, expresidente de la República en ese entonces, el doctor Leonel Fernández. Posterior a eso, bueno, ya los resultados todo el mundo lo vio, se dividió el partido en octubre del año 2019 y el 5 de julio la derrota electoral. Posterior a nosotros planteamos, cuando fuimos candidatos a la presidencia de la República, aspirante presidencial en la consulta interna, que resultó ganador el candidato, hoy ex candidato Abel Martínez, planteamos la necesidad en todo el país, en nuestro recorrido, en contacto con las bases del PLD, de la Fuerza del Pueblo, del PRD, de la unidad, que la única manera en que nosotros podríamos cambiar esta realidad, porque ya se habían caído todas las expectativas sobre la base de un gobierno que representara la esperanza de los pobres, de las grandes mayorías del pueblo, y dijimos que era necesario que se fuera unido en una primera vuelta electoral. Insistimos en la necesidad de una primera vuelta electoral. Los resultados así lo dicen, que si se hubieran unido en una primera vuelta electoral, hoy fuéramos gobierno. Sin embargo, no se le hizo caso a nada de eso, y de igual manera planteamos al final de esta campaña, después que se estaba apostando una segunda vuelta electoral, dijimos que era necesario que en los últimos 15 días los liderazgos de Danilo, Leonel, Abel y Miguel aparecieran públicos y todos juntos convocaran un gran mensaje a la nación para invitarla a votar, para que fuera a votar. Nada de eso se hizo. Planteamos también la necesidad de que era necesario, valga la redundancia, que se hiciera una oposición firme, combativa, de masa, popular, de movimiento, de acciones. La llamada Alianza Rescate RD, nada de eso hizo. El contenido social no se le veía y todo lo que hicieron fue realmente un poco atomizar la participación en las elecciones del pueblo, porque ustedes pueden observar que la abstención llegó casi a un 50%. Es decir, este gobierno, en términos real, no tiene la legitimidad suficiente como tal, como para decir que es un gobierno
el resultado de esa voluntad inmensa del pueblo dominicano. Es un gobierno de la minoría, entonces. De minoría, claro que sí, claro, la elección, los números, estudiando los números, ahí se ve, naturalmente, con una abstención así, esos números subieron a un 57%, ¿verdad? Ok, el PLD, en su participación junto a la Fuerza del Pueblo, no mostró sus garras, no combatieron al gobierno, fue fácil, se la pincharon fácil, y eso, que el pueblo estaba decidido a quitarse de encima del gobierno, la reelección o el propósito reeleccionista. Usted que estaba ahí dentro, ¿esa alianza fue sincera? ¿Esa alianza fue real? ¿Esa alianza fue una motivación o fue para buscar una posición? Todos los epítetos que usted dice, no fue sincera, fue una motivación, fue más de sigla, fue más de... Pero usted sabe lo que significa una alianza de esas fuerzas políticas poderosas, PLD, porque el PLD es una realidad política nacional. Bueno, los últimos eventos del PLD fue 62 con el presidente Danilo Medina, las elecciones 2016, 2020 con Gonzalo fue unos 37, 38, es un partido y bueno, y la Fuerza del Pueblo arrancó fuerte, ¿verdad? Como ustedes vieron, y su participación ahora. Es decir, y lo que hay que decir es que esa alianza como tal no fue una alianza política, parecía más una alianza, un club social, porque la política, Juan Bosch decía que la política es la guerra, y que allá donde hay un gobierno abusador, utilizando todos los recursos del Estado, un gobierno con un endeudamiento externo. ¿Usted vio ninguna marcha contra el endeudamiento externo? Un endeudamiento que atenta contra la soberanía del país, los problemas de inseguridad ciudadana. No hubo una oposición política. No. Digo, la palabra oposición es el que está enfrente Sí. y el que está gobernando. Pero oposición política, de rueda de prensa todo el tiempo, durante por lo menos. No, pero era rueda de prensa y redes sociales, fue una oposición de redes sociales. Es que ellos se olvidaron que la política es el pueblo en la calle. Cuando hay un gobierno dispuesto a todo, a lo único que le teme el gobierno es al pueblo en las calles, el pueblo frente al Palacio Nacional, el pueblo en la Plaza de la Bandera, el pueblo en Santiago, el pueblo, nada de eso, porque las elecciones son folclore. Es decir, ellos creían que las caravanas, eso es folclore. Eso no tiene... Es decir, no confrontaron, no concibieron la política con voluntad de amor al pueblo para generar la transformación y para derrotar a la reelección, la cual el pueblo no apoyó. Es un gobierno que compró las elecciones. Eso no fueron unas elecciones participativas. ¿Y quiénes son los culpables? Esa Alianza Rescate RD. Y entonces, ¿a qué usted atribuye que el Partido de la Fuerza del Pueblo, con menos estructura, menos organización que el Partido de la Liberación Dominicana, conquistara más votos que el candidato del Partido de la Liberación Dominicana, que es su partido? El liderazgo del presidente Leonel Fernández, un liderazgo poderoso, ¿no? Aquí en el país y fuera del país. El planteamiento no de nosotros es que se hiciera un acuerdo en primera vuelta, donde fuera el presidente Leonel Fernández y fuera el presidente, el candidato Abel Martínez. Se le metió un cuco que era una excusa. Es decir, que la excusa de que Danilo, perdóneme, decía que el que quedara en tercer lugar, ese partido desaparecía, ahora tendrá que eso es una excusa, eso es una excusa. ¿Eso es una excusa? No, eso es una excusa, eso no es verdad. Si hay un acuerdo, yo lo planteé en varios escenarios. Sí, y aquí mismo. Y aquí. Si hay un acuerdo legal, certificado, un acuerdo político, nada de eso sucede. Lo que pasa es que lo más fácil es presentar una excusa como esa. Siempre que no haya acuerdo podría suceder. Pero si hay un acuerdo como tal, eso no sucede. Porque la política es diálogo, la política es concertación, la política es ponerse de acuerdo, la política es evitar lo peor, el mal, evitar lo negativo. Si se hubieran puesto de acuerdo, no sucede eso. Así es. Profesor, con su permiso,
nos vamos a ir a nuestra primera pausa comercial para regresar con otros temas que también tenemos con usted, que lo vamos a desarrollar durante todo el desarrollo del programa, valga la redundancia. Vamos arriba y regresamos. Bien, ya de regreso aquí en la mesa de la entrevista. Y estamos con el profesor Luis de León, donde va a confesar muchas cosas que realmente se dieron después de este proceso electoral, dentro del proceso electoral y post el proceso electoral. Adelante, Nelson. Don Luis, hace el principio que empezamos el programa, usted dijo, si se hubiese hecho una unión como la que usted propugnaba en este y otro programa, hoy hubiésemos sido gobierno. Palabra suya, ¿verdad? Entonces, usted quiere decir con eso que ese 10% de Abinader más el 29% del presidente Fernández serían un 39%. Pero en eso no se basa usted para haber sido gobierno. Se basaría en que los abstencionistas que no fueron a votar se hubiesen entusiasmado porque veían una probabilidad de eso. Pero claro que sí, Nelson. Pero yo decía en los últimos 15 días, pero están locos que no aparecen invitando a las masas, ellos unidos, cada cual con un mensaje contundente, llamándolos a votar, porque el gobierno apostó a la abstención. La abstención fue la percepción que generó el gobierno, aunque se cumplieran las encuestas, pero lo que pasa es que las encuestas se convirtieron en verdad al final. La percepción era para meterle miedo a la gente para que no fuera a votar. Entonces, esa abstención de gente dice, no, él va a ganar, yo no voy a ir, yo no voy a hacer sacrificio, yo no voy a hacer fila, yo no voy a ir. Fue la oposición la que permitió esa abstención, porque ellos no hicieron los movimientos de carácter político que se necesitaban hacer. Tan pronto le anunciaran al país una unidad en primera vuelta, ¡pam!, ya estaba resuelto el problema. Todo. 10, 15, 20 puntos, eso se conseguía inmediatamente. El pueblo era el que estaba planteando la unidad. Era el pueblo el que estaba planteando en todas partes la unidad. Y le decía, unidos que van, es que pueden ganar. Todo el mundo sabía y pareciera como que estos expresidentes, Danilo Medina y Leonel Fernández, no estuvieron en el gobierno. Ellos saben que el que está arriba es capaz de hacer todo. Y lo hicieron todo, ¿y dónde estaban ellos? ¿No se dieron cuenta ellos lo que estaba haciendo el gobierno? El gobierno hizo todo lo que quiso hacer, lo hizo y fue fácil, fue suave. ¿No será que el presidente Luis Abinader aprendió muy rápido de todo lo que había pasado anteriormente con los gobiernos anteriores? Eso y mucho más, sí, claro, pero no fue igual. El uso de los recursos del Estado fue en una forma alegre. El endeudamiento, eso no tiene nombre. Lo que pasa es que la política no es un juego, la política no son sentimientos. Y el gran problema de la división del PLD, esos egos, esos sentimientos, era lo que marcaba la pauta, pero en política no cabe sentimiento. La política es una ciencia objetiva, concreta, material, y política es pueblo, política es participación. Don Luis, usted es un hombre que jugó un papel, yo diría, cercano a los movimientos que se sucedieron en el año 96, cuando el PRSC se aliaron junto al PLD para llevar como candidato a Leonel Fernández. ¿Usted considera que en este caso, en aquel caso, el ex vicepresidente Jacinto Peinado inmediatamente perdió en las urnas con un 13 o un 14%, se retiró a su vida privada, a sus empresas, prácticamente dejó la política y dejó el camino abierto en el Partido Reformista para que el presidente Balaguer siguiera siendo el líder de dicho partido, como era normal. En el PLD parece que entendían algunos dirigentes que con la derrota de Abel Martínez, iba, claro, es una comparación que yo traigo, no que quizá ellos la hicieron, pero pensaron ellos que Abel Martínez se iba a quedar tranquilito y iba a dejar
que lo siguieran pisoteando en el partido o que se iba a quedar en Santiago en esa reunión de ayer. Pero Abel Martínez fue y peleó su lugar, su asiento, y se sentó junto con Danilo, junto con Charlie Mariotti, a dirigir no a dirigir la reunión porque él es un miembro más, pero hubo que tomarlo en cuenta su categoría de ex candidato, algo que no hizo Jacinto Peinado aquella vez. ¿Usted cree que le ha salido el niño respondón a Danilo y a Charlie Mariotti? Bueno, que es un liderazgo ya. Abel se ganó un liderazgo en todo el país, independientemente de que él no... Yo, por ejemplo, lo critico, que no fuera... Que ese psicorrigidez que tenía él en las relaciones interpersonales no la tuviera en términos políticos, porque él debió tomar determinaciones políticas. El político que maneja los números llega un momento, un proceso, una campaña electoral, es una guerra, donde debe tomar determinaciones pensando en su futuro. Pero bueno, no quiero hablar. ¿Cuál sería su decisión que debió para usted que él debió haber tomado como político? Aliarse, hacer una alianza, ¿Con quién? Bueno, con Leonel Fernández, hacer una alianza, es lo que tenía que ser una alianza. Y ya, el decir PLD y Fuerza del Pueblo es lo mismo. Y no puedo Para mí es lo mismo, es lo mismo. Son dos, aunque son dos partidos, pero es una un misma pensamiento. Un mismo pensamiento. Claro, porque están fundamentados en Juan Bosch. El líder de ambas organizaciones es Juan Bosch. Ahora, faltó voluntad política ahí. Pero que él tuviera la decisión, su partido de principio no estaba decidido a apoyarlo. O sea, si él hubiese querido, como usted dice, apoyar al doctor Leonel Fernández, su partido le iba a hacer una retirada, como prácticamente se la hizo. No necesariamente. Esa retirada pudo ser de sectores populares, pero no del... ¿Cree que la base iba a aceptar con gusto ese acuerdo Leonel Abel? La base del partido del Pero PLD. es que la base del partido y del pueblo lo que querían ir al poder. Es que la cúpula del gobierno, la cúpula de los gobiernos vive muy bien en términos económicos y todo, pero muchas veces esas cúpulas ponen en primer lugar a ellos. Y los verdaderos líderes políticos trascienden su liderazgo más allá de su situación individual y personal y se identifican con el pueblo. Eso es lo que debieron hacer. No pensar en ellos, pensar en el pueblo que va a vivir noches oscuras, terribles y tenebrosas. Ahora, cuando se hable de una reforma fiscal, ahora, cuando este tema de Haití, República Dominicana, con la crisis y el acto de violencia que se va a entrar en Haití ahora con la intervención de Kenia, ¿verdad? Con porque lo que va a haber es crímenes, violencia y todo eso va a repercutir en el país. Bueno, todo eso, lo que nos hace pensar a nosotros es que la coyuntura política, la geopolítica regional y mundial es altamente complicada. Y había que, esa alianza opositora tenía que retener, tenía que triunfar y retener el poder para evitarle al pueblo dominicano situaciones de inflación, la caída de los servicios o la inflación que se va a generar ahora cuando se quiera firmar un pacto fiscal. Todo eso son cosas que le vienen. Y la misma situación que está viviendo el pueblo de inseguridad, de violencia, el problema vial, el transporte vial, hay toda una conjunción de problemas, porque todo esto lo decidió, esta candidatura fue decidida en base a dinero y a compra. ¿Y cómo no actuaron los partidos políticos? Le compraron todos sus alcaldes, le compraron senadores, le compraron diputados y no fueron a hacer una manifestación frente a la Junta Central Electoral. ¿Y qué partidos políticos son estos? ¿Y qué partidos políticos son estos que lo que creen en unas redes sociales, en un Twitter o un ex, hablan? Eso es un personalismo que no llega a la base misma del pueblo. Eso es clase media, clase alta. Es decir, ese comportamiento político no se corresponde con una sociedad subdesarrollada, atrasada. ¿Y usted cree que el PLD, viendo las posibilidades, valga la redundancia, posibilidades que no tenía de llegar al poder, usted cree que la dirigencia al más alto nivel del Partido de la Liberación Dominicana, viendo eso,
no pudo haber llegado a ciertos acuerdos con el mismo gobierno para permitir que se infligiera ese tipo de derrota que pudo haber sido evitada? Bueno, yo no puedo decir eso. Ahora, nosotros dijimos aquí en un programa que el gobierno, lo que tenía que hacer el gobierno apostar es que no se unieran. En la lógica del gobierno, eso fue lo que hizo y compró mucha gente de lado y lado, ¿eh? No de un solo lado, se llevó mucha gente de lado y lado. Hay que decir la verdad, no de un solo lado. Bueno, el gobierno hizo lo que hizo todo eso y más. Acuérdense de divides y vencerás. Claro. Y eso hizo el gobierno con su táctica de guerra. Usted dice que una guerra y la táctica de guerra se usan. Vámonos a nuestra segunda pausa comercial para continuar aquí con el profesor Luis de León. Vamos arriba y regresamos. Bien, amigos, ya de regreso aquí en la mesa con la entrevista con el profesor Luis de León. Profesor, usted dio una opinión que salió en medios de prensa, donde usted decía que el comité político que está conformado al día de hoy del Partido de la Liberación Dominicana debe ser borrado, debe ser totalmente sustituido. Entonces nos gustaría en voz propia suya, aquí en el programa, que usted diga que realmente lo que se expresó en la prensa, lo que se dijo, es sus deseos, es su concepto suyo. Sí. Lo que nosotros planteamos como Fuerza Bochista el martes de la semana pasada, o miércoles, fue que el comité político, de cara al Congreso del partido, eso es estatutario, debía renunciar, pero debía anunciárselo al país, que debía renunciar, porque perdió la guerra. Juan Bosch, que es nuestro líder, nuestro mentor, nuestro guía, nuestro inspirador, el gran maestro, nos decía a nosotros que la política es la guerra y que en la guerra, cuando el Estado Mayor la pierde, toca retirada y da paso a una renovación, a una transformación. En efecto, nos satisface que el comité político, una reunión de antes de ayer, diera a conocer al país, ¿verdad?, su decisión de cumplir con el mecanismo estatutario de renunciar tan pronto inicie el Congreso. Y adelantó el Congreso, que va a ser en junio. En junio. El 30 de junio. Está convocada. ¿Junio o julio? Junio. Junio. 30 de junio, día del aniversario del nacimiento del maestro, el profesor Juan Bosch. Bueno, y entonces nosotros planteamos que tenían que renunciar, que era porque la sociedad no iba a tolerar que el mismo frente continuara dirigiendo al PLD, porque el PLD es una fuerza de principalía nacional. Cumplió 50 años el año pasado, con una estructura nacional. Eso es una coyuntura que tuvo una baja en 10, pero ahora hay un nuevo liderazgo, debe asumir parte de un nuevo liderazgo, porque eso está sometido a la base del partido. El Congreso, en la base del partido, considera esa situación, porque tiene que evaluar lo que ocurrió. Y en consecuencia, entonces, fue de buen agrado que el presidente Danilo Medina y Charlie Mariotti anunciaran que no van a aspirar para presidente del partido y secretario general del partido de cara a este nuevo Congreso. Es un aporte también. Vimos ahí también que renunció el senador José Sabiñón, ¿verdad? Sí. Para dar paso a la renovación. Esos son gestos también, gestos sabios. Este va a ser un congreso acelerado, porque yo recuerdo, dentro del partido, que viendo dos congresos importantes, donde hubo una reevaluación, donde hubo una renovación, que fue el congreso profesor Juan Bosch y el congreso Norie Botello, que fueron dos congresos importantes donde se hicieron muchos cambios estructurales y donde se aportaron nuevas figuras dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, ¿qué nombre llevaría este congreso o qué aceleramiento se va a dar para hacer los cambios y hacer las renovaciones que necesita el Partido de la Liberación Dominicana? Porque no podemos decir en ningún momento que tú vas a borrar a todo de cuerpo porrazo. Tiene que ser un proceso No, el planteamiento lento. no es, porque el planteamiento no es, el planteamiento es la renuncia estatutaria.
todos se someten a la consideración de la Claro. base. No, de ninguna manera, que es un, un borrado total. No, lo que sí es necesario hacer cambios sustanciales en la dirección, en la gerencia del partido. Las dos gerencias, el presidente, el secretario, pero otros cargos también. El partido tiene que... hay ahora en América Latina una corriente, y Estados Unidos y todos esos países promueven esa corriente de romper el sistema de partidos políticos y crear una nueva modalidad de accesar al poder con los llamados outsiders, que vienen desde el empresariado, desde los sectores financieros, para colocarlo en el gobierno. Es decir, los partidos políticos, y por eso el planteamiento nuestro, el PLD es el partido más grande de América Latina y del Caribe, con 50 años, ¿verdad? Es un partido que la democracia no necesita. La democracia necesita a todos los partidos políticos, porque el modelo democrático se fundamenta en los partidos políticos. Fíjense que hay toda una corriente de gente acabando con, diciendo de los partidos, esto y aquello. Es verdad que hay inconductas en políticos y en que se han generado en situaciones, sí, muchas. Pero hay inconducta también en el periodismo. Pero hay inconducta también en el empresariado, en toda la sociedad. Lo que hay que ponerle costo. Lo que hay que ponerle costo. Y cuando se habla de corrupción, nada más dicen los políticos y los empresarios. Y los demás médicos, abogados, y los médicos, ingenieros, y los medios, los medios también. Por lo que nosotros creemos que el PLD debe hacer un congreso para reencontrarse con el bochismo. Reencontrarse con el bochismo. Y el PLD no se El bochismo ético, moral, social, progresista, el bochismo liberador, el bochismo de identificación con los pobres, con las grandes mayorías, el bochismo de integración con todos los sectores y los frentes de masa, el bochismo con la política activa. Por ejemplo, en esta campaña electoral no hubo política bochista activa. ¿Usted cree que el bochismo pueda resurgir porque hay una nueva generación que va a ocupar los liderazgos dentro del Partido de la Liberación Dominicana? Si los llamados a haber mantenido el bochismo se alejaron demasiado del bochismo en lo que fueron los 20 años, casi 20 que tuvo el partido, entonces eso no se aplicó. Una nueva generación, ¿usted cree que puede surgir ese bochismo que usted siempre ha enarbolado? Bueno, mucho cuidado, porque los popis, es de la modalidad de los popis. Y los popis los hay no solo en el PRM, en el PLD. Los popis son los nuevos sectores económicos poderosos, intelectuales, pero sin compromiso, sin responsabilidad social, sin historia, sin compromiso con la comunidad, con la familia. Esos son los nuevos popis. No, Cuidado con ese tipo de liderazgo. No, Cuidado, cuando hablamos es del bochismo, cambio de rostro con idea. Ahí voy. Cambio de rostro con compromiso, cambio de rostro con ética, que haya tenido un desempeño en el estado moral, un desempeño responsable, dedicado al pueblo. La política no puede seguir lo que es ahora un negocio, un vulgar negocio, porque todo el mundo se va. Entonces lo que la gente va a hacer es dedicarse a empresarios, a hacer dinero y a asaltar el Estado. Don Luis, fíjese, hay una cuestión. Cuando se habla de reestructuración, es bueno que esto quede claro ante nuestros televidentes. Usted no se está refiriendo, ni nadie se está refiriendo, a que porque sea una persona que tenga mucha vida política en el partido, obligatoriamente tenga que salir de la dirección mucho política. Cuidado con eso. Usted no se refiere a eso. No. Usted se refiere de que aquellos que por circunstancia no hayan tenido la oportunidad de escalar a esa dirección en este momento que el partido está pasando por esa situación de caída momentánea, como usted dijo, debe tener una reestructuración, no importando que un hombre como Luis de León, con muchos años en el partido, pero con ideas muy refrescantes, pueda aspirar mañana a una posición dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Mire, cuando hablamos de una renovación, no estamos hablando de un club de amigos, de sentimientos, no, también, porque parte de ese comité político fueron gente... ¿Llevado por amiguismo? Llevado por amiguismo, claro que sí, fueron gente llevado sin una hoja de servicio y sin un trabajo. No puede ser así. Lo que debe hablar por usted es su conducta.
Lo que debe hablar por usted es su trabajo. Lo que debe hablar por usted es su desempeño en el Estado. Lo que debe hablar por usted es su defensa de los pobres, su trabajo social, su trabajo. Eso es lo que debe hablar. De la defensa de los pobres y el mantenimiento de la estabilidad para que los empresarios puedan también. Claro que sí. No, obviamente. No. El Estado, todo, ¿verdad? La democracia, todo. Yo digo los pobres, que son la mayoría, ¿no? Bueno, y entonces, de cara a este proceso, yo debo comunicarle a ustedes que aspiro a ser secretario general del PLD. Buena idea. Para poner en marcha el bochismo dentro del partido. Para mostrar frente a la sociedad y frente al partido los liderazgos, excúsenme, no puedo hablar de mí, pero los liderazgos que tienen historia y liderazgos que en todos los procesos han estado presentes. Yo soy fundador del partido y fundador de una organización de 25 años, Fuerza Bochista, para poner en marcha los valores y los principios del profesor Juan Bosch. Y me propongo, ¿verdad?, ir a la Secretaría General del partido en esta coyuntura que el partido tiene que volver a ganarse el corazón del pueblo. Su obra de gobierno del PLD está en todo el país. Y el corazón del pueblo hay que ganárselo en función de que el partido regrese a aquellas expresiones de carácter electorales poderosas. Es decir, 20, 30, 40. El PLD ha sido un partido de una participación electoral exitosa y con el apoyo del pueblo. El pueblo ve en el PLD, por eso defiende el pueblo el PLD, el gran partido de la esperanza, de la verdadera esperanza dominicana, el partido de compromiso. Profesor Luis de León, usted ya ha participado con aspiraciones políticas electivas dentro del Partido de la Liberación Dominicana, aspiró a ser candidato presidencial a lo interno de su partido. Ahora usted está proponiendo, y lo está dando una primicia aquí en nuestro programa en 3 puntos, en la noche de hoy, de que también aspira a la Secretaría General del partido, ahora en este proceso de renovación que se va a dar después del 30 de junio en el Congreso, que ya allí se va a decidir quiénes son los que van a ocupar la figura de dirección dentro del partido. ¿Qué espera usted de sus compañeros que le siguen, que le conocen, para apoyarlo en unas pretensiones como secretario general del partido? Nosotros esperamos el apoyo de la base del partido en función de nuestra consecuencia, de nuestra conducta ética, moral, social y de participación, sin vacaciones, 50 años, sin vacaciones y sin poner cara dura, porque he participado en numerosos procesos electorales y no me he retirado y no me tomo vacaciones y no me tomo acciones individuales. Nosotros esperamos que el partido comprenda, entienda que este es el momento en que podríamos decir que el partido estaría en cuidados intensivos y hay que sacarlo de cuidados intensivos con un 10%. Con su permiso, profesor, vamos a irnos a nuestra última pausa comercial para que después que regresemos usted pueda seguir exponiendo lo que usted está aspirando también dentro de este proceso de cambio. Vamos a la pausa y regresamos. Bien, amigas y amigos, ya finalizando el programa, en los minutos finales, para todos aquellos que se integran, estamos aquí entrevistando al profesor Luis de León, que está dando a conocer temas contundentes de lo que es la organización de su partido o la reorganización de su partido de la Liberación Dominicana. Adelante, Nelson, con tu pregunta. Don Luis, usted dice que va a aspirar a la Secretaría General del partido. Nosotros, que durante toda la campaña tuvimos la oportunidad de cada vez que le llamábamos para que viniera a defender su candidato presidencial, y usted venía sin ser el vocero del partido, usted se mantuvo en la palestra pública defendiendo a su partido, a la Liberación Dominicana, a diferencia de muchos otros que estamos seguros que van en estos momentos a empezar a aparecer a nivel público y a aspirar
a la Secretaría General, a la presidencia del partido, otros a lanzar su candidatura desde ahora. Me gustaría preguntarle, ¿se considera usted en este momento, no solamente con la capacidad necesaria, sino con la moral en alto de su partido y de sus compañeros de partido para decir, yo estuve al pie de la guerra todo el tiempo que fue necesario para defender mi candidato diferente a otros? No, pero claro que sí. Bueno, yo le apoyé permanentemente, estuve trabajando permanentemente, no solo con el candidato, con el partido, representando al partido, sin que necesariamente a mí se me designara. Exactamente. Yo le llegué a protestar al candidato sobre algunas situaciones que veía de situaciones, ¿verdad? Pero a mí no había que darme órdenes para que trabajara. Yo soy un militante de toda una vida. Y que yo digo, he participado en procesos electorales y se han producido situaciones que no voy a contar acá, aspirando a candidato a senador, a diputado, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo aspiré también a secretario general cuando el compañero Reinaldo Pared Pérez, que es el nombre que se baraja para darle al Congreso. Reinaldo Pared Pérez, visto la propuesta. Y participé a secretario general ahora cuando fue el compañero Charlie Mariotti. Solo que yo me retiré porque yo hice una observación a la comisión electoral. Porque yo le dije que yo me inscribía con el propósito de que la comisión electoral pospusiera la elección del presidente y el secretario general del partido para cuando la pandemia, recuérdense que fue un congreso virtual, la pandemia bajara su incidencia y el voto pudiera ser universal y secreto. Cuando fuimos, pero yo dije, yo no puedo ser electo por 1000 personas, que es antiestatutario, el partido lo prohíbe, que se elija una gente de dedo, eso es un grupo, El secretario general y el presidente del partido tiene que ser electo por el universo. En consecuencia, lo que nosotros planteamos en esta dirección es que nos sentimos contrario a, como usted Profesor, dice, a otros. a mí me gustaría que usted nos dijera aquí, ya que estamos terminando el programa, si usted está en la capacidad de competir con un Juan Ariel Jiménez, con este señor que es el abogado José Dantes, él es senador de Elías Piña, que también tiene aspiraciones. Apellido Lorenzo, Iván Lorenzo. Entonces usted tiene una serie también de jóvenes y otros que no han salido a la palestra pública, pero que van a salir en estos días, seguro que van a salir. Usted tiene capacidad para sus ideales que siempre lo han mantenido dentro del partido, poderlo exponer, poderlo discutir, poderlo defender con garras de tigre, para usted poder vencer a esos grupos. Sí. Bueno, a la hora de la verdad todos quieren ser Dios, porque todos lo que quieren es cargos. La gente no quiere servirle. Es como al Estado. Hay gente que nada más quiere servir al Estado si le dan un cargazo, pero no quieren servir, no son patriotas. Bueno, los ejemplos míos están ahí, que los conoce todo el mundo. Si lo que quiere es poner una persona por ponerla, eso es así. Pero yo creo que una secretaría general no, para relanzar un partido no puede ser una consideración de carácter populista o por el hecho de que sea, simplemente por el hecho de que sea joven. No, esos no son los conceptos. Los conceptos es el momento político del PLD muy serio, muy serio. Y yo creo que deben elegirse, es más, el presidente y el secretario general, gente que tengan fuerza bochista, fuerza moral. Y que sean que tengan calidad de familia, calidad también cultural, social, integrada a los barrios y a las comunidades, porque debemos dejar de escoger gente por carita. Si usted llegaría, si usted llegaría, ¿usted haría expulsiones? No, yo aplico los estatutos. No, porque todos los partidos se dirigen por unos estatutos. Usted es un hombre conciliador. De la ley. Usted es un hombre conciliador, un hombre que sí. Nos consta que usted iría a hacer un trabajo con todos los grupos participantes dentro del PLD. Le daríamos al PLD diversidad y equilibrio que no lo tiene, que tenga una sola dirección. Un partido político necesita
equilibrio, diversidad, todos los grupos, todos los sectores. Entonces, eso es un partido político que caben todos los liderazgos. Todas las opiniones. Todas las opiniones, pero no una sola dirección. Lo que pasa es que no se puede imponer. El concepto de imponer y de imponerse no cabe en la democracia. Y puede ser, y todo eso lo que genera es, realmente cuando sucede así, lo que genera es que el enfermo se pone grave. No, Luis, terminando y ya nos quedan pocos minutos. Lo voy a sacar del PLD para una sola pregunta. El presidente Leonel Fernández y el presidente Luis Abinader se iban a reunir el jueves pasado. Se echó a un lado porque el presidente cogió un proceso viral propio de tanto lío, de campaña y eso. La habían puesto para el día 2 y ahora la dirección política del partido Fuerza del Pueblo le solicitó al presidente Fernández que fuera pospuesta hasta cierta análisis que se van a hacer, se va a reunir la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo y eso. ¿Cómo usted ve que Leonel no se reúna en este momento de petición del presidente Abinader? Bueno, yo creo que los dos ex candidatos, ¿verdad? Tanto Abel como Leonel, frente a un gobierno que lo hemos dicho que compró las elecciones, frente a un gobierno que utilizó todos los recursos del Estado, de buenas a primeras, ni siquiera a los 9 días. Yo creo que había que darle un compás de espera, a mi punto de vista, un compás de espera, de reflexión frente a todo esto, frente a lo que no quiere decir que el liderazgo no quiera reunirse con el presidente, porque el presidente es el jefe del Estado y es necesario, ¿verdad?, en cualquier momento. Pero también la política tiene su diplomacia y hay que establecer un mecanismo de que se posteriormente, más adelante, pero el momento, con toda la confrontación que ocurrió, con toda la situación que ocurrió, bueno, la compra de alcaldes, de senadores, de diputados, de dirigentes, miembros del comité político, bueno, todo eso son seres humanos los que están manejando la política. Lo que usted dice, profesor, para ya concluir el tema de hoy, violó Abel Martínez los estatutos del Partido de la Liberación Dominicana reuniéndose sin pedir permiso al partido con la reunión con el presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader. No pedir permiso, consultar, debía reunirse con una comisión del comité político, que de equipo, porque él fue el candidato del PLD. No sé ahí qué ocurrió. Lo mismo que ustedes vieron, que el presidente Leonel Fernández tenía una comisión sí. Lo que nosotros criticamos es que fuera tan rápido, porque, bueno, yo creí y digo, bueno, eso debe ser que van a invadir, que la intervención de Haití viene. Y porque airearon inmediatamente el tema de Haití, el tema de este tema terrible, que eso es un problema para los partidos políticos y la sociedad. ¿No? Hay en Santiago un asalto al Banco de Reservas en Santiago. Ahí participaron 11 ciudadanos haitianos. Eso es un tema de preocupación para el país. Pero claro, eso es un anuncio de lo que vendrá, de lo que puede venir al país. No se puede con este tema, este es un tema, y quienes están detrás de este tema es la comunidad internacional, es Estados Unidos que le está imponiendo, Estados Unidos, Francia y Canadá al país. Y esa llamada permanente del secretario o canciller de Estados Unidos al presidente Luis Abinader, Blinken, permanente a cada rato, y que este país tiene una constitución, este país no se le puede imponer. ¿Será entonces que la intervención de Haití va a tener cooperación de la República Dominicana con aeropuertos, con clínicas, con heridos y con todo, y que el país se va? Mucho cuidado. Así es, profesor. Así terminamos su intervención en la noche de hoy, dando a conocer todos estos temas dentro de lo interno del partido, política internacional y sobre todo sus aspiraciones a la Secretaría General del Partido de la Liberación Dominicana. Pásela bien, muy buenas noches, hasta mañana.